¿Los dinosaurios existieron de verdad o son ciencia ficción? La palabra dinosaurio se mencionó por primera vez en el siglo XIX. El anatomista británico Richard Owen creó el término durante la reunión anual de la Asociación Británica para el Progreso de la Ciencia en 1841. Tenía que exponer sobre unos fósiles de reptiles descubiertos en su país. Entre ellos distinguió 3 esqueletos que no concordaban con ningún otro fósil o animal viviente. Los denominó dinosaurio, del griego deinos y saurio, que significa reptil terrible. El nombre puede ser engañoso porque los dinosaurios no muestran características propias de un reptil. Tiempo antes de que se creara el concepto de dinosaurio y de que se encontraran los primeros fósiles, en ese mismo siglo, un museo especuló sobre una hipótesis sobre estos seres, curiosamente durante el apogeo del evolucionismo. Hoy en día se conocen más de 800 tipos de dinosaurios. Hasta ese entonces, nadie había hablado sobre esos fósiles ni esos animales, ni había ninguna hipótesis, algo que es bastante extraño. Los masones y la prensa de todo el mundo empezaron a hablar de manera exagerada sobre los supuestos animales prehistóricos que se habían perdido millones de años atrás, pero que nadie había descubierto hasta ese entonces. Después, en 1854, Ferdinand van Diever Heyden, durante una exploración en el río Missouri, encontró unos dientes no identificados que envió por correo al paleontólogo líder Joseph Leidy, que varios años más tarde declararon que eran de una antigua especie extinta y lo llamaron Trachodon. Es imposible reconstruir un animal hipotético de manera completa basándose solo en unos cuantos dientes. Curiosamente, en la misma época y años en que se plantea la teoría de la evolución, se descubren este tipo de fósiles, que de alguna manera venían a confirmarla. Pero la duda es aún mayor al escuchar que estos fósiles existen desde hace millones de años, pero ninguna civilización y persona los había encontrado hasta el siglo XIX. En zonas en donde se han encontrado fósiles ha habido ya personas transitando desde hace siglos, pero nunca nadie los había descubierto hasta entonces, en ninguna parte del mundo. Pero desde mediados del siglo XIX se empezaron a descubrir grandes cantidades de restos de dinosaurios en todo el mundo, yacimientos de fósiles nunca antes vistos. En el periodo de 1870 a 1880, en América del Norte ocurrieron hechos bastante dudosos y tramposos en la historia de la ciencia, según el libro El Proyecto Dinosaurio del periodista Wayne Grady. Hubo un momento conocido como la Gran Fiebre del Dinosaurio o la Guerra de Huesos. Edward Drinker Cope, de la Academia de Ciencias Naturales, y Othniel Marsh, del Museo Peabody de Historia Natural, comenzaron una rivalidad obsesiva por la caza de restos de dinosaurios. Al principio eran amigos, pero se convirtieron en enemigos durante una disputa donde tuvo que ver la calumnia, el soborno, el robo, el espionaje y la destrucción de huesos por ambas partes. Se dice que Marsh descubrió más de 500 especies diferentes antiguas, incluyendo 80 dinosaurios, mientras que Cope descubrió 56. De las 136 supuestas especies de dinosaurios descubiertas por estos dos hombres, solo 32 están actualmente consideradas válidas. Todas las demás han demostrado ser falsificaciones y mentiras. Ninguno de los dos afirmó alguna vez haber encontrado un esqueleto completo, por lo que todas sus reconstrucciones están en duda. De hecho, al día de hoy no se ha encontrado ningún esqueleto completo y todos los dinosaurios son reconstrucciones. Ningún descubrimiento de huesos de dinosaurios se hace de manera casual por cualquier persona. No se conocen casos de gente de construcción, agricultores, mineros, etc., que hayan encontrado grandes fósiles de supuestos dinosaurios, pero sí de pequeños fósiles de otros animales como mamuts o partes pequeñas. La misma ciencia nos dice que encontrar un fósil de dinosaurio es como sacarse la lotería.
Todos los descubrimientos y excavaciones fueron realizados por personas con intereses creados como paleontólogos, profesores, científicos y personal de museos que buscan específicamente huesos de dinosaurios o que los han estudiado previamente. Quiere decir que podrían estar financiados y ya todo esté preparado para que encuentren los fósiles. Los hallazgos se hacen a veces durante expediciones a regiones alejadas, pero ya anteriormente habitadas y exploradas. Se requiere tener una licencia para ser un cazadinosaurios. ¿Cómo es que se encuentren grandes cantidades de fósiles en un área, solo descubiertos por unas cuantas personas? Esto da la posibilidad de siembra de huesos y falsificaciones. Los fósiles de dinosaurios, los grandes huesos, se venden por grandes cantidades de dinero. Huesos de Tiranosaurio Rex se han vendido por más de 12 millones de dólares. Es un muy buen negocio. El hallazgo también es muy llamativo como contenido informativo y se vende muy bien en distintos medios. En el cine, por supuesto, también genera ganancias millonarias una historia sobre dinosaurios con increíbles efectos especiales y visuales. Los museos y distintas exposiciones sobre dinosaurios también producen mucho dinero, con la venta de boletos y otros artículos sobre estos animales. Entonces, comprendemos que el tema puede generar millones de dólares. En los museos no se ven huesos originales, y lo que se encuentra en esos lugares más bien son reconstrucciones y esqueletos falsos. Gran parte de estos esqueletos de dinosaurios de gran tamaño se descubrieron en Estados Unidos y se encuentran en museos en ese país, pioneros de la industria del entretenimiento y potencia mundial. Lo que sabemos y hemos visto hasta ahora sobre los dinosaurios en museos, películas y programas de televisión son solamente modelos supuestos creados de manera realista, lo que nos lleva a pensar que más bien se trata de ciencia ficción. Todas las exhibiciones tienen esqueletos artificiales y representaciones creados con distintos materiales, pero la misma ciencia se contradice cuando muestran el aspecto de estos seres. Primero dicen que son como reptiles, pero luego nos dicen que más bien son parecidos a las aves y que tendrían plumas, pero jamás se ha encontrado evidencia que lo demuestre. Con unos simples huesos sería imposible saber cómo fue su aspecto. Todo eso es imaginación y fabricaciones ficticias. Ni siquiera se han logrado examinar cráneos de dinosaurios reales. Supuestamente los huesos verdaderos están resguardados y pocos tienen acceso a ellos. Ningún investigador independiente ha analizado un hueso de Tiranosaurio Rex. Otro dato que es interesante analizar es que los esqueletos no tienen una estructura proporcional natural. Como se puede ver en este ejemplo del Tiranosaurio Rex, sería imposible mantenerse de pie con una cabeza tan grande y pesada en comparación al cuerpo. Ni su cola le serviría de contrapeso. Además, parado en dos patas y con dos bracitos inútiles, simplemente estaría fuera de balance y caería hacia adelante. Los cálculos dicen que el esqueleto de los dinosaurios se rompería por su propio peso. Los periodos Jurásico y Cretácico fueron presuntamente la edad de oro de los dinosaurios, durante los cuales los gigantes prehistóricos vagaron por la Tierra durante casi 135 millones de años. Si miles de grandes reptiles habrían vagado por la Tierra por tanto tiempo realmente, no solo existirían 2100 huesos de dinosaurio, sino millones de huesos, y cualquiera podría tropezar con ellos al hacer alguna excavación. Existen muchas inconsistencias en las historias sobre descubrimientos de fósiles de estos animales. Muchos se ha descubierto que son falsos. Existen compañías en varias partes del mundo que se dedican a fabricar y crear huesos de dinosaurios para exposiciones de museos. El petróleo no se formó de los fósiles o restos de dinosaurios en descomposición como nos lo enseñaron en la escuela. La mayor parte del petróleo se ha determinado que se encuentra a una profundidad entre 900 y 5000 metros.
aunque hay pozos que llegan a los 7.000 u 8.000 metros de profundidad. Pero un fósil de dinosaurio de 40 millones de años se encuentra entre 1 y 3 metros de la superficie terrestre. Todas las teorías sobre la extinción de los dinosaurios presentan inconvenientes. Por ejemplo, los supuestos cráteres originados por impactos de meteoritos no corresponden a la época en que aparentemente se extinguieron los dinosaurios. Los geólogos y geofísicos modernos consideran que la edad de la Tierra es de unos 4.440 a 4.551 millones de años. Pero el famoso método de carbono 14 sirve solamente para fósiles de hasta 45.000 o 50.000 años de antigüedad, y no es muy preciso. Otro método más antiguo se basa en la ley de la superposición, que establece que las capas más jóvenes se depositan sobre las más antiguas. Aún así, no se puede saber con exactitud la edad de la Tierra, porque las pruebas de radiocarbono son inexactas. Pero hablar de miles de millones de años es exagerar sin tener pruebas contundentes. Se cree por diversos estudios que la Tierra puede tener en realidad alrededor de entre 4.000 a 6.000 años. Y en los museos nos plantean el tema como algo real, pero existen muchas dudas sobre estos supuestos animales. Los dinosaurios son necesarios para explicar la teoría de la evolución. Sin ellos no sería posible. Descubrimientos fueron adaptados para favorecer la teoría de la evolución. Si los dinosaurios fueron supuestamente exterminados por el impacto de un meteorito u otra catástrofe mundial, ¿por qué existen las demás especies animales en la actualidad, si se supone que de ahí venimos? ¿Pudo todo esto ser una invención porque así le convino a algunas personas por ciertos intereses y nos hicieron creer que estos seres existieron alguna vez? Pudieron inspirarse al mezclar diferentes tipos de huesos de animales y crear otras partes de manera artificial para mostrarnos estos esqueletos gigantes y el concepto de animal prehistórico llamado dinosaurio. ¿Los dinosaurios nunca existieron? ¿Todos hemos sido engañados? ¿Tú qué opinas sobre este tema?